Dios, gracias te damos esta mañana por la bendición y la oportunidad que nos das realmente de poder compartir este tiempo en el cual levantamos nuestra voz para adorarte. Gracias te damos, Señor, porque nos permites el privilegio de compartir con nuestros hermanos en la fe. Tenemos la gran oportunidad de compartir la comunión. El hecho de saber que pertenecemos a un Dios vivo, verdadero, que ha extendido su mano de gracia para salvarnos. Que esa salvación no ha dependido de nuestras obras, sino que es completamente por gracia. Y por gracia también hemos recibido la comunión con nuestros hermanos. Y te pido, Señor, que prepare nuestros corazones para que la palabra que tienes para nosotros hoy halle cabida en nuestros corazones y dé fruto. Un fruto que sea digno de arrepentimiento, un fruto que sea digno del entendimiento, de saber que tú nos has llamado para mostrar a Cristo en amor, humildad, mansedumbre, paciencia, dominio propio, perdón e incluso el soportarnos y llevar las cargas los unos por los otros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Juan capítulo 13. El Evangelio según San Juan capítulo 13. Y si usted prestó atención a la lectura que hicimos al inicio entre las canciones, leímos una carta en la cual el apóstol Pablo le escribía a Filemón, un creyente que parece ser que tenía posesiones materiales a tal punto que él tenía esclavos en su casa. Y Filemón, pues al tener esclavos, eso en su momento, y como de pronto se puede hacer un estudio histórico, pues no hay ningún problema en que usted tenga esclavos en su casa y sea cristiano. Entre otras cosas, pues son parte de las relaciones históricas de las cuales incluso Dios no ha establecido que haya realmente un problema. El problema es cómo ser buen esclavo y cómo ser un buen amo. El asunto es que Filemón es un creyente verdadero, y a Filemón se le ha escapado un esclavo y se le ha robado unas pertenencias. Y por la providencia de Dios, ese esclavo ha llegado a Roma, ha escuchado del Evangelio y ha sido Pablo mismo quien le ha compartido el Evangelio posiblemente, y al saber que Onésimo es el esclavo que se le voló a Filemón y Pablo conoce también a Filemón, entonces la carta que ustedes acabaron de leer tiene que ver con que Pablo le dice a Filemón que reciba a Onésimo en perdón y amor. Es un esclavo que según la ley romana merece la muerte. Es un esclavo a quien hay la posibilidad de amputarle sus manos, dejarlo paralítico, porque la ley te lo permite. Pero Pablo le pide a Filemón que por causa del amor con que Filemón ha recibido la gracia y la salvación, entonces Filemón está en deuda con Onésimo porque también es su hermano en la fe y ahora debe aceptarlo como hermano en la fe, perdonarle y recibirlo en su casa. Es un llamado a mostrar a Cristo en todo lo que hacemos. Pero vamos a leer Juan capítulo 13, versículos 31 al 35. Y dice así: Entonces, cuando salió Jesús, dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis
Y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Hay una idea en el Nuevo Testamento que se relaciona con la ley de Cristo. Para aquellos que creemos que estamos libres de leyes, que los cristianos no tenemos que obedecer ni estamos sujetos a ningún tipo de ley, quiero notificarles en esta mañana que sí hay una ley que debemos obedecer según el Nuevo Testamento. Y eso se entiende como la ley de Cristo, que es el mandato que Cristo estableció para la iglesia. Y ese mandato tiene que ver con amarnos los unos a los otros. Usted en ninguna otra nación, en ninguna otra circunstancia va a encontrar una ley de este tipo. Usted cuando va a la Constitución Política de Colombia no encuentra un mandato como tienes que amar a tu vecino o al conciudadano, sino que se limita a decir que debes respetar sus derechos y sus deberes. Bueno, la Biblia va mucho más allá. En cuanto a todo aquel que ha sido destinado a ser ciudadano del reino de los cielos, el mandato de esa ciudadanía es claro y sencillo: amarse los unos a los otros. Y hay que tener en cuenta algo, y es que a Cristo lo han buscado muchas personas, y no lo han encontrado. Hay muchas personas que intentan buscar y encontrar a Cristo, pero Cristo no está en medio de nosotros, como el mundo lo quisiera encontrar, porque el pasaje dice que me van a buscar, pero donde yo voy, ustedes no pueden ir. Versículo 33. Pero esos que buscan a Cristo deberían identificar con facilidad a los discípulos de Cristo. Présteme mucha atención a lo que acabo de decir. Muchas personas están intentando buscar para encontrar a Cristo. Y obviamente no lo van a encontrar. Pero sí deberían identificar con claridad quiénes son los discípulos de Cristo. El problema está en que parece ser que también se les dificulta encontrar a los seguidores de Cristo. Según el pasaje de Juan, de capítulo 13, versículo 34 específicamente, cualquiera que ame a su hermano, según este mandato, está cumpliendo la ley de Cristo, y lo vamos a ver más adelante. La pregunta es: ¿por qué se hace difícil que nos identifiquen como hijos o seguidores de Cristo? Posiblemente a muchos se les hace difícil encontrar a Cristo porque no estamos reflejando el amor que caracteriza a los discípulos de Cristo. Y precisamente el contexto anterior de ese pasaje que acabamos de leer tiene que ver con que Jesús lava los pies de los discípulos. El Señor de señores, el Rey de reyes, aquel que es dador de la vida y sustentador de la vida, no le costó nada humillarse y ponerse en el rol del siervo para lavar los pies de sus discípulos. Ese es el contexto inmediato. E inmediatamente, después de una reprimenda práctica del Señor Jesús a sus discípulos, entonces Él les da esta ordenanza. Ustedes quieren ser los mayores. Yo los invito a que más bien sean siervos. Y versículo 33, se amen los unos a los otros. Hoy vamos a tratar sobre 3 ordenanzas que solo los discípulos verdaderos pueden cumplir. De eso vamos a tratar hoy. 3 ordenanzas que solo los discípulos verdaderos pueden cumplir. Y por eso el título de esta mañana de la enseñanza es: ¿cómo liberar las cargas de mis hermanos? ¿Cómo liberar las cargas de mis hermanos?
Obviamente cuando nosotros leemos ese título, entonces lo primero que pensamos es, bueno, ¿y por qué más bien no se debería titular ¿Cómo liberar mi carga? Sí, el asunto está en que el mandato no es a amarse a sí mismos, sino amar a los hermanos. Y en ese sentido vamos a ver 4 ordenanzas o 4 mandatos que caracterizan a un verdadero discípulo de Cristo. Se los voy a dejar mencionados para que les quede fácil seguir los puntos. El primer punto sería ser pacientes unos con otros. El segundo punto tiene que ver con perdonarnos los unos a los otros. Y el tercer punto, el soportar las cargas los unos a los otros. Esos son los 3 mandatos que vamos a ver en esta mañana. Y cuando vamos a las Escrituras tenemos muchos ejemplos sobre la verdadera amistad. Si usted se da cuenta, yo podría afirmar de pronto que en nuestro círculo cristiano casi no hablamos de amigos dentro de la iglesia, ¿cierto? Nosotros normalmente hablamos del hermano. El hermano Juan, la hermana Luzdari, la hermana Noelia. Pero ¿y cada cuánto uno dice, ve, mi amigo Juan, mi amigo John Freddy, mi hermana Gloria, mi amiga Gloria? Nosotros casi no hablamos en términos de amistad. Nos cuesta, porque consideramos que las amistades posiblemente se dan afuera y asumimos que la amistad es un tipo de relación tal que tiene como característica ayudarnos a sobrellevar nuestras dificultades. El amigo es aquel que camina a nuestro lado en momentos difíciles y llora sobre nuestros hombros por mi dolor. O sea que el amigo tiene la capacidad de sentir el dolor de su amigo. La Biblia habla de la verdadera amistad y nos muestra ejemplos muy hermosos, como por ejemplo, Ruth y Noemí. Es una amistad muy particular porque es una amistad entre la suegra y la esposa del hijo, que ya ha fallecido, que casi prácticamente en términos relaciones humanas no había relación. El hijo había muerto, no quedaron hijos de por medio, nietos. Ella prácticamente podría haber dividido su camino. Ruth pudo haber dejado a Noemí, pero era más fuerte el amor y la amistad que tenían, que siguieron adelante juntas. Jonatán y David. Y usted dirá, ¿por qué los pones en ese orden? ¿Por qué no David y Jonatán? Bueno, porque en el contexto en el que se da la amistad de estos 2 hombres, Jonatán era el hijo del rey, en términos humanos, y era señor sobre David, un siervo del rey. Pero independientemente de la relación vertical que existía entre un señor y un siervo, había una amistad que fue llevada más allá de un bienestar, fue llevada incluso hasta la muerte. Jonatán sabía que David había sido escogido para ser rey de Israel. Eso significaba que Jonatán, siendo el hijo mayor del rey Saúl, quien por linaje le correspondía posiblemente la corona, Jonatán estaba por los intereses de seguir la voluntad de Dios, porque Dios había escogido a otro hombre como rey y no a él. Eso es una verdadera amistad, que ama como Dios quiere que se ame. Bernabé y Pablo es otra amistad que encontramos en el Nuevo Testamento. Y ustedes, si conocen un poco de la historia de Bernabé y Pablo, pues Bernabé es un hombre de la tribu de Leví, que conoce la ley, que de alguna manera permitió que Pablo fuera aceptado en el círculo de la iglesia primitiva, porque la iglesia estaba viciada y no gratuitamente de tener que cuidarse porque de pronto habían infiltrados que querían matar a los cristianos. Pero Dios puso en el corazón de Bernabé el sentir de tomar a Pablo y meterlo dentro del círculo de los cristianos, incluso llegó hasta llevarlo a presencia de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y se entabló una amistad. Y compartieron de un ministerio. Pero no todas las amistades tienen momentos alegres. Hay situaciones en las cuales hay dificultades. Y en un momento particular,
Pablo y Bernabé discuten. Y en un momento particular, no fue un elemento doctrinal, fue un momento de definir cómo y con quién ir a la misión, y no se pusieron de acuerdo y se dividieron. Pero aunque por un momento hubo una dificultad, eso a ellos no les impidió seguir siendo hermanos, amigos. Incluso me imagino que en cierto momento, aunque la Escritura no lo presenta así, Pablo reconoció que Marco ahora sí era útil para la obra del Señor. Por lo tanto, tuvo que haber aceptado Pablo mismo que lo que hizo Bernabé con Juan Marcos fue la voluntad de Dios. Tuvo que haber reconocido que eso era lo apropiado. De tal manera que encontramos ejemplos bíblicos de amistad. Pero también tenemos relaciones históricas marcadas por la fraternidad y la unidad en la fe. Ojo con esto, no siempre es solamente el compartir y el pasar bien y tener un apoyo con alguien, es lo único que nos va a relacionar. También vamos a encontrarnos que vamos a entablar relaciones en cuanto a la fe. Y posiblemente también vamos a tener altercados. Tenemos el ejemplo de Bernabé y Pablo. Tenemos la situación en la que se encontró Pedro y Pablo, cuando Pablo le llama la atención a Pedro por actuar hipócritamente. Y yo no sé cómo te sentirías tú y cómo me sentiría yo si en algún momento, en una confrontación seria, nos llegaran a llamar hipócritas. Y hipócritas desde el peso del sentido de que estás actuando queriendo ocultar algo. Tenemos el ejemplo de Filemón y Onésimo. Filemón había sido robado y había perdido, en perspectiva histórica, digámoslo, una propiedad. Onésimo era propiedad de Filemón. Y obviamente se sintió agraviado. Y cuando Pablo escribe la carta a Filemón, entonces le dice: por causa de la fe y la gracia que has recibido y por la deuda que tienes conmigo, porque yo te presenté el evangelio y tú has crecido por causa de la enseñanza que te ha sido suministrada, tú tienes una deuda conmigo, paga lo que me debes recibiendo a Onésimo. O sea, lo que recibiste por gracia, devuelve otra vez en gracia. Perdón. Y ustedes recordarán el caso de Evodia y Síntique, como para tener por lo menos un ejemplo femenino en el Antiguo y un ejemplo femenino en el Nuevo. El asunto es que el ejemplo en el Antiguo Testamento ya no es como el del Nuevo Testamento, no es como del Antiguo. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo de dos servidoras que trabajaron a la par con Pablo y que conocían la doctrina y que de un momento a otro tuvieron un altercado, a tal punto que el altercado de estas dos mujeres estaba dividiendo la iglesia misma. Y Dios, por medio de Pablo, llama a que las pongan en disciplina, que se reconcilien, que pongan a cuenta sus problemas, porque hay algo más importante que la situación que ellas están viviendo. Ante estos ejemplos, el llamado fue seguir el ejemplo de Cristo. Y quiero que me acompañe a Colosenses capítulo 3, versículo 13, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Independientemente de la situación en la que tú y yo nos encontremos, independientemente de qué estés sintiendo en tu corazón, en tus emociones, cómo se sienta de pronto agraviado tu ego, tu yo, tus deberes, o incluso en algún momento lo que tú sientas como tu derecho, lo que está por encima de todo eso es ser o reflejar a Cristo. Reflejar a Cristo es lo realmente importante para todo cristiano. Y vamos a leer Colosenses 3:13, dice así. Pero voy a leer el versículo 12 antes. Dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados,
Voy a pasar al versículo 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. No ha dicho nada nuevo, ¿cierto? Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No tenemos excusa. Ojo, no tenemos ninguna excusa para armar un armazón en nuestro corazón y decir, no voy a perdonar. Si tú y yo decimos ser cristianos, tenemos que bajar las armas, tenemos que desarmar el corazón y permitir que la obra del Espíritu Santo barra toda esa amargura, todo ese orgullo que hay en nuestro corazón, para que realmente podamos reflejar a Cristo en la totalidad del amor que hemos recibido por gracia. Por lo tanto, ¿qué debemos tener en cuenta como creyentes cuando nos encontramos en situaciones donde la relación entre hermanos es incómoda, difícil e incluso dolorosa? ¿Qué debemos tener en cuenta según este pasaje? Bueno, que como ciudadanos del reino, que hay leyes que nos rigen, que como personas que hemos sido transformadas en nuestro interior y por lo tanto decimos que hemos nacido de nuevo, en nosotros hay una fuerza que nos impulsa a amar y hay unos mandatos que nos exigen perdonar y que no es una labor imposible. La única razón por la cual somos imposibilitados para perdonar es que no queramos perdonar. De la misma manera como la razón por la cual tú y yo pecamos es porque queremos pecar. Por lo tanto, toda aquella persona que no quiera perdonar es porque quiere continuar en su pecado de falta de perdón. Así que vamos a revisar cada uno de estos mandatos a la luz de las Escrituras. Primero, ser pacientes unos con otros. ¿Y cómo es la forma en que aparece esa falta de paciencia en nosotros? Ay no, otra vez esa persona que pregunta. Ay no, otra vez la misma persona con el mismo comentario. Ay no, lo que pasa es que solamente son asuntos irrelevantes. Ay, es que esa persona solamente viene cuando predica este y no aquel. Hay muchas formas en las cuales la impaciencia se manifiesta en nosotros como creyentes. Desde el más inmaduro en la fe hasta el más maduro en la fe puede caer en la falta de paciencia y se nos olvida que primero es el fruto del Espíritu, es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, la paciencia, y también se nos olvida que es un mandato. Constantemente, cuando hablamos de la paciencia, el perdón o el soportarnos, lo primero que pensamos es, ¿qué tanto tendré que aguantar? Siempre es el problema que tenemos que enfrentar en nuestro interior. Bueno, ¿hasta dónde realmente tengo que soportar? ¿Hasta dónde realmente tengo que perdonar? ¿Realmente 70 veces 7? ¿Hasta dónde debo dar la otra milla? Y les voy a decir cuál es el problema. El problema es que todavía pensamos como el mundo piensa. Porque el mundo, como lo hemos afirmado en enseñanzas anteriores, en función de cómo nos debemos nosotros a nuestros hermanos, siempre hemos pensado en términos de guardar mi orgullo, o como se ha planteado en términos eufemísticos. Recuerden que el eufemismo tiene que ver con hacer bonito algo que no es tan bonito. Salud mental. Entonces la salud mental tiene que ver con qué tanto tengo que protegerme yo para que mi ego no se sienta herido. Pues déjame decirte que tu ego herido no importa, si lo que está en juego es el testimonio de quién es Cristo en tu vida.
No importa. Si tú crees que no dejarte pisotear por otro es el reflejo de ser alguien en Cristo, estamos muy equivocados. Porque el ejemplo que Cristo dio fue todo lo contrario. Él fue herido, Él fue crucificado, Él fue vituperado, Él fue transgredido, Él fue humillado, Él recibió cualquier tipo de escarnio por amor a nosotros. Ahora Cristo nos ordena a ser reflejo de lo que Él hizo por nosotros. Por lo tanto, la pregunta aquí no es ¿hasta dónde debo dar la otra milla? Aquí la pregunta no es ¿hasta dónde debo ser paciente o hasta dónde tengo que amar? No. Aquí la pregunta es ¿qué tanto me estoy pareciendo a Cristo en esta situación? Y entonces el panorama cambia. Cuando tú planteas ese tipo de preguntas, el horizonte es distinto. Y ahora tus decisiones, tus acciones y determinaciones van a ser bíblicas, no humanas. Y no se van a corresponder con lo que muchas corrientes de pensamiento actual enseñan. No. Tú no te debes dejar guiar por lo que el hombre caído está enseñando acerca de tu ego, acerca de tu salud mental, acerca de tu posición. No, tú vas a pensar en términos de qué tanto estoy reflejando a Cristo en esta situación en particular. Y eso va a trascender a si es en el hogar, a si es en el trabajo, a ver si es en el estudio. No sé en qué situación puedas estar teniendo dificultades o problemas. Pero el llamado es a reflejar a Cristo en cualquier lugar. No se trata solamente de en tu hogar. En todo lugar. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 4, versículo 2. Y como suele decirse, vamos a leer entre líneas. ¿Con qué propósito vamos a leer entre líneas? Para extraer una verdad sencilla. Voy a leer el versículo 1 y 2 y dice: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Como cristianos debemos vivir con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda paciencia, soportándonos unos a otros en amor. La paciencia del creyente para con otros cristianos y para todos, o sea, no es solamente que yo actúo con paciencia solamente con el cristiano y con el otro, no, con todos. Es una demostración de que vivimos según el llamado de Dios. Y si usted quiere ampliar sobre este asunto de que vivir en paciencia para con los creyentes y para con todos es una demostración del llamado de Dios, entonces lo invito a que vaya otra vez a la plataforma en Facebook y se vaya a la semana pasada y recuerde la enseñanza que vimos la semana pasada. Porque se trató sobre eso. Si tú y yo no estamos viviendo en una posición en la cual la paciencia nos caracteriza, no estamos viviendo según el llamado de Dios. Y es la primera consideración que debemos acotar aquí. Paciencia. Ahora, el propósito de esa paciencia no radica en que tú y yo nos reflejemos o nos mostremos a los otros como que somos buenas personas, como que somos excelentes en cuanto a nuestra actitud, en que nos digan por ahí, como suele decir los compañeros de trabajo, esa persona tiene buena vibra. Pues yo conozco buenas vibras que en pocas palabras predican el satanismo. No se trata de las buenas vibras.
Se trata de mantener la unidad en el vínculo de la paz. Se trata de promover la fama del poder de Cristo en nuestras vidas. No se trata de ti. Se trata de Él. Es que el cristiano no vive para sí mismo. El cristiano vive para aquel que lo llamó. Por eso no eres soldado de tus propios proyectos. Por eso no eres agricultor de tus propios pensamientos. Por eso no eres un atleta de tus propias metas. Cristo es el capitán del ejército. Y Cristo es el que ha sembrado la semilla en los corazones de tal manera que tú y yo servimos como agricultores y en cierto momento Él es el que va a cosechar el fruto de nuestras acciones. Pero la gloria es de Él. Tu meta no es que tú te lleves la fama por llegar al cielo. La meta es que cuando llegues al cielo digas, Él me salvó. No se trata de ti, se trata de Cristo. Por lo tanto, no vas a ser paciente para ser buena persona, sino para que la fama de lo que Cristo hace en nuestras vidas se esparza alrededor nuestro. Se trata de dar evidencia de que el cuerpo de Cristo es uno solo. Uno solo. Muchas veces nosotros llegamos a la congregación y empezamos a hacer distinciones. Este se parece a aquel, me gusta más aquel que este, me parece que me la llevo mejor con uno que con el otro. Y empezamos de manera natural a hacer distinciones y grupos. Eso es lo propio de la carne. Eso es lo propio del pecado del ser humano, estar haciendo distinciones. Pero cuando tú y yo llegamos a la iglesia, no tenemos que estar haciendo distinciones. Se trata de fortalecer la unidad. Se trata de crecer en la fe, en la misma fe. Porque adoramos al mismo Señor. Porque tenemos el mismo propósito y la misma meta. Y la única manera como tú y yo podemos trabajar para mantener, no para crear ni para producir, sino para mantener la unidad, es aplicando la paciencia. Ahora, el pastor John MacArthur afirma lo siguiente: la paciencia es el producto de la humildad y la mansedumbre. Cierro comillas. ¿Sabes por qué no somos pacientes? Porque somos muy orgullosos. Cuando tú crees que tienes la razón, cuando tú crees que tienes la mejor forma de hacer algo, cuando tú crees que eres el único que puede hacer las cosas de esta o aquella manera, que es mejor que el otro, entonces nos impacientamos. ¿Tú te imaginas cómo sería un profesor en un aula de clase enseñándole a unos niños que no saben escribir y que no sea paciente? La primera característica de todo maestro tendría que ser la humildad. Y la humildad lo lleva a ponerse a la misma estatura de sus estudiantes. Ven y te explico cómo se coge un lápiz. Ven y te digo cómo se pone la hoja. Hazla una y otra vez. Repite el círculo, traza la línea. De lo contrario, nunca vas a poder rescatar el fruto de la labor. La humildad es lo primero que debemos trabajar para poder ser pacientes. Tú y yo muchas veces no somos pacientes porque no somos humildes. Pero lo segundo, para poder ser pacientes, tenemos que ser mansos. Mansos. Una de las cosas más complicadas dentro de la docencia es entender la razón y el porqué de una pregunta. Y lo he aprendido de tal manera que cuando estoy en un contexto de enseñanza y me hacen una pregunta, lo primero que hago es, ¿y por qué esa pregunta?
Si yo entiendo el contexto y la razón por la cual el estudiante está haciendo esa pregunta, entonces incluso no va a ser importante responder la pregunta, sino responder a la inquietud real por la cual se llegó a esa pregunta. Más o menos así trabaja la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con no responder inmediatamente a las circunstancias, sino actuar de manera calmada ante las situaciones. Revisar qué está pasando. Intentar dar un giro apropiado a una circunstancia, a una pregunta, a una palabra, a una situación. La mansedumbre tiene que ver con ser calmado. Y solo cuando somos humildes y cuando somos mansos, entonces estamos listos para enfrentar la carrera de la paciencia. La paciencia tiene que ver con soportar, tiene que ver con aguantar. La característica de alguien que es orgulloso es que no aguanta, no soporta. La característica de alguien que no es manso es que responde a una ante lo que sucede. Pero cuando se es humilde y se es manso, entonces va a soportar. Entonces va a aguantar. Y una palabra que se utilizaba antes para la paciencia tenía que ver con la longanimidad. Longanimidad. Que nuestro diccionario español lo define como la grandeza y la constancia de ánimo. Un ánimo grande y constante en medio de las adversidades. En la actualidad se ha cambiado la palabra. Pero la longanimidad tiene que ver con sufrir con paciencia las penas y el abuso. A ti y a mí nos han enseñado a que ante el abuso a veces ¿qué? Respondemos inmediatamente, ¿cierto? Pero incluso Dios nos ha dicho a nosotros que aun cuando tenemos amos que son injustos, tú y yo debemos soportar con paciencia para, ojo con esto, es importante, para que en medio de la circunstancia la palabra de Dios llegue a los oídos y al corazón de ese amo injusto. Y no me preguntes a mí cómo funciona. Dios sabe cómo hace las cosas. Yo no sé si el Señor te utilizará a ti como medio para salvar a ese sujeto injusto, o si Dios te va a usar a ti como testimonio para condenación de ese sujeto injusto. No importa lo que suceda con ellos, lo que importa es cómo estamos respondiendo tú y yo en una situación difícil. Bueno, Dios dice, actúa con paciencia. Lo contrario a la paciencia es y aquí nos vamos a ver reflejado más de uno, lo contrario a la paciencia es el mal genio y la ansiedad. Y yo creo que posiblemente todos en alguna medida o somos mal geniados o somos ansiosos. Queremos las cosas ya. Queremos que las personas hagan las cosas como nosotros decimos. ¿Cierto? O a toda hora tenemos la frente arrugada, como si tuviéramos el sol de frente. ¿Sí? No nos gusta que nos digan las cosas o respondemos toscamente. No somos pacientes. ¿Y saben qué? Les tengo una buena noticia. Eso quiere decir que Dios va a seguir trabajando en tu carácter para que reflejemos el fruto que Dios quiere que reflejemos. No estoy hablando a la gente de afuera. No estoy hablando al incrédulo. No estoy hablando de las personas que son malos con los papás, con esta generación. No, estoy hablando con creyentes que todavía no estamos reflejando lo que la Biblia dice que debemos reflejar, pero que Dios va a continuar la buena obra en nosotros. Es una manifestación de amor el ser pacientes. Imagínense ustedes que la ansiedad consumió a Saúl. ¿Ustedes conocen la historia de Saúl? No esperó.
no fue paciente a la hora de poner en obediencia el mandato que Dios había ordenado. Espera en un lugar para que el profeta presente sacrificio a Dios. ¿Y Saúl qué hizo? No esperó. Y por causa de su ansiedad y de su desobediencia, fue desechado. Por no ser paciente. ¿Ustedes han escuchado cómo era Pedro antes de conocer la gracia de Dios? Era ansioso. Era ansioso. Si eres tú el Hijo de Dios, déjame que yo salga de la barca y camine. Y obviamente por causa de su ansiedad, pues conoció cosas. Y experimentó cosas que nadie más experimentó. Entre ellas, negar al Señor Jesús 3 veces. Y le costó lágrimas amargas. Yo no sé si tú sabes lo que es tener una lágrima amarga. Pero esas lágrimas amargas consistían en saber que había negado a su amigo. ¿Tú has tenido alguna vez un verdadero amigo? ¿Y lo has negado? ¿Y lo has dejado abandonado? Pedro lo hizo. Es una actitud pecaminosa. La ansiedad es pecado. El mal genio es pecado. La impaciencia es pecado. Por el contrario, ser paciente es algo que agrada a Dios. La paciencia es una de las maneras en que el fruto del Espíritu se manifiesta. Debes estar deseando manifestar a Cristo. Por lo tanto, pídele al Señor que ese fruto sea evidente en tu vida. Tenemos ejemplos bíblicos sobre cómo y cuándo debemos soportar o esperar. ¿Qué tal si se los menciono? De pronto nos cambia la perspectiva de lo bueno que es ser pacientes. ¿Les parece? ¿Qué tanto tengo que esperar? ¿Ante quién tengo que soportar? Bueno, vamos a ver. Abraham dice en Hebreos 6:15 que con paciencia esperó la promesa. O sea, él recibió la promesa a los 70 años y la recibió al día siguiente. ¿Cierto? No. Después de 30 años. Y la promesa fue, tendrás una nación como herencia. Y solamente vio a un hijo de la promesa, hijo de Sara, uno solo. Pero ¿saben qué? El pasaje dice, fue paciente. ¿Para con quién? Para con Dios. Dios hizo la promesa y él tenía que esperar con paciencia la promesa de Dios. ¿Eso qué significa? Que Dios cumple. Pero ¿sabes qué más significa? Que cumple según la voluntad de Dios, no según la nuestra. Y ahí es donde a veces empezamos a tener problemas con nuestra paciencia. Porque queremos que Dios cumpla como nosotros queremos ver el cumplimiento. Y no, es como Él quiere. Es como Él quiere. Otro ejemplo, Noé. Noé es un ejemplo de esos profetas del Antiguo Testamento, de los cuales, en pocas palabras, aunque así no lo dice el pasaje, predicó por 120 años. Yo esperaría que en una predicación que dure 120 años, por lo menos uno por año se convierta al mensaje. Por lo menos. ¿Y ustedes saben cuántos entraron al arca con la predicación de Noé? Solamente su familia. 120 años de predicación y arduo trabajo. Y nadie creyó. Eso es tener paciencia. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Cómo así? La paciencia también tiene que ver con sufrir en cuerpo físico el hecho de ser maltratado por quienes no son creyentes. Hebreos 11, versículos 25 al 27. La paciencia de Moisés se vio reflejada en sufrir con tal de identificarse con el pueblo de Dios.
Los profetas del Antiguo Testamento, lo encontramos en Santiago capítulo 5, versículo 10. Muchos de ellos fueron llamados a un ministerio en el cual ellos sabían que nadie iba a escuchar el mensaje. Jeremías fue llamado en Jeremías capítulo 1, versículos 5 al 19. Y el llamado es, no te vas a resistir, vas a llevar mi voz, vas a llevar mi palabra y nadie te va a escuchar. Pero tienes que predicar. Y fue uno de los ministerios duros. Jeremías todavía hablaba y las cosas se cumplían y la gente no creía. Y el llamado era sencillo. El mensaje era sencillo. Ya no hay esperanza. Porque has desobedecido a la ley. No hay esperanza para Jerusalén como pueblo. Pero si de pronto tú todavía quieres ser obediente a Dios, pídele perdón a Dios. ¿Y saben qué? Ni como nación, ni como individuos, no se quisieron arrepentir. Lo mismo pasó con Isaías capítulo 6, versículos 9 al 12. Fueron predicaciones que no fueron escuchadas, pero ellos aguardaron con paciencia, cumpliendo el llamado que Dios les había entregado. ¿Crees que haber recibido el llamado de Dios y estar en obediencia a Dios se traduce en que muchas personas te van a escuchar? ¿Crees que tener el apoyo de Dios en tu vida y en tu ministerio se traduce en que vas a estar feliz? No. Se traduce en que Dios te va a fortalecer y te va a permanecer y te va a mantener firme en el camino al cielo. De ahí para allá lo que Dios quiera. Eso tiene que ver con la paciencia. Incluso la iglesia de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, vemos un ejemplo en que ellos fueron pacientes aún en medio de la persecución. Tú y yo no estamos siendo perseguidos todavía. La persecución de nosotros en esos momentos se viene intelectual, no religiosa. La nueva religión es el intelecto, un intelecto vaciado a las pasiones. Y tú tienes que ser paciente y afirmar lo que la Escritura afirma y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. No se trata de cómo y cuándo ser paciente. Se trata de que Dios nos está puliendo. Se trata de que en todo momento y en toda situación y por el tiempo que sea necesario, vamos a tener que soportar con el propósito de reflejar a Cristo. Ahora, si eso es en cualquier situación, ¿cuánto más no vamos a soportar y ser pacientes con nuestros hermanos? ¿Crees que es más fácil un año sin alimento que soportar con paciencia la debilidad de un hermano? Pues a veces pareciera que preferimos eso. Y no, el llamado principal y primordial de ese pasaje es: sean pacientes los unos con los otros. Sean pacientes. Reflejen a Cristo con sus hermanos. Y se van a dar cuenta cómo también empezamos a reflejar a Cristo con aquellos que no son nuestros hermanos. Ahora, si aún nos parece que ser pacientes es un llamado muy difícil, porque parece ser difícil, porque no nos da la garantía de que en medio de la paciencia las cosas van a terminar rápido. Si ustedes se dan cuenta, la paciencia de Abraham, la paciencia de Noé, la paciencia de Moisés, tenía que ver con largos periodos de tiempo de espera. Y si eso no nos parece tan fácil, espera el mandato que sigue. Y tiene que ver con lo siguiente, segundo punto: soportaos las cargas los unos a los otros. No solamente tiene que ver con soportar al hermano, con ser paciente con el hermano. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 2. No solamente se trata con que tú y yo aguantemos al hermano. Aguantemos su manera de ser, su manera de hablar, su manera de actuar. Se trata incluso con cargar al hermano. ¿Cómo lo vieron ahí?
se trata con llevar la carga del hermano. El mandato no solamente queda limitado a sopórtalo, sino que ahora búscalo. ¿Qué les parece? Búscalo, búscalo. Y presten atención a esto. Estamos en Gálatas capítulo 6, versículo 2, y voy a leer aquí el pasaje. Dice, llevad los unos las cargas de los otros, ¿y qué? Y cumplid así la ley de Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos ahorita de la ley de Cristo? Juan capítulo ¿qué? 13. Cumplid la ley de Cristo. ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? Llevando los unos las cargas de los otros. Ahora, contexto inmediato del pasaje. Ustedes se dan cuenta que anteriormente, desde el versículo 16 del capítulo 15, se está hablando de las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Y Pablo está diciendo, ustedes ya no viven conforme a las obras de la carne, sino que están reflejando el fruto del Espíritu. Y acabamos de hablar de la paciencia, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Como consecuencia, versículo 1 del capítulo 6, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, podríamos traducirlo como aquellos que de alguna manera son fortalecidos por causa de la doctrina y son maduros en la fe, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. Volvió a aparecer aquí, ¿qué? La mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Llevad los unos las cargas de los otros. Y aquí hay una idea básica. Si tú y yo decimos vivir por el Espíritu, traducido, si tú y yo decimos que hemos nacido de nuevo, el Espíritu es el que nos da vida. Si tú y yo decimos vivir por el Espíritu, entonces tenemos que andar por el Espíritu. Cuando tú y yo andamos por el Espíritu, ese Espíritu que habita en nosotros nos lleva a preocuparnos por nuestros hermanos. Algunos de nosotros pecaremos en distintos momentos de nuestro peregrinar. Y la gracia de Dios va a permitir que seamos sorprendidos en el pecado y en el error. Y cuando tú y yo seamos sorprendidos en nuestro pecado y en nuestro error, la pregunta aquí sería, ¿qué debe hacer la iglesia? Ojo, no estoy diciendo qué debe hacer el líder, no estoy diciendo qué debe hacer el pastor, estoy preguntando qué es lo que debe hacer la iglesia. Según el pasaje de Gálatas capítulo 6, dice que los hermanos maduros en la fe deben restaurarlo. La restauración tiene que ver con volver a poner al hermano en la posición en la que se encontraba antes de la caída. Eso significará apoyo, exhortación, ánimo, consuelo, reprensión, discipulado, obviamente. Y la pregunta es, ¿y cómo lo debe hacer? Con mansedumbre. ¿Se acuerdan que hablamos de que una de las características del maestro tiene que ser la mansedumbre? No dejarse exasperar. Posiblemente el hermano que ha caído en pecado, el hermano que se ha desviado, nos va a tentar o nos va a probar. Y es que usted nunca lo ha hecho. Y es que usted nunca ha caído. Y es que usted nunca ha fallado. ¿Y sabe cómo responde el hermano que está restaurando al hermano caído? Toma aire. No lo toma personal. Y abre la Biblia. Y sigue en su trabajo de restaurar al caído. Con mansedumbre. Con mansedumbre. ¿Por qué? El pasaje lo dice. Porque no pueden olvidar que también podemos ser, ¿qué? Tentados. Y la tentación puede ser múltiple. Desde agredir
decir te abandono y a tu suerte, e incluso olvidar que somos pecadores y que en algún momento podemos caer en la misma situación en la que el hermano cayó. En eso consiste la mansedumbre, en ese pasaje. Frente a lo dicho en el contexto, se nos viene la ordenanza entonces. Dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Llevar la carga es llevar el peso. Llevar la carga no es decirle te entiendo. Llevarle la carga no significa, hermano, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. No, eso no es llevar la carga. Llevar la carga, que de hecho entender carga es algo que es pesado, algo que es difícil de soportar. Puede ser un problema, puede ser una enfermedad e incluso puede ser una tentación persistente y opresora. Y por eso ha sido el llamado a la iglesia a que aprendamos cómo rendirnos cuentas. Porque hay situaciones en las que hermanos tienen una carga muy pesada que no son capaces de soportar. Y tú y yo tenemos el llamado con paciencia, de llevar la carga del hermano. Entonces, ¿qué es una carga aquí? Podría ser un problema, puede ser una enfermedad e incluso puede ser una tentación. Una aclaración doctrinal al respecto. Ser liberado del pecado no equivale a ser liberado de la tentación. ¿Estamos ahí? Ser liberado del pecado, que es lo que toda condición del creyente debe estar. Tú y yo hemos sido liberados del pecado, hemos sido liberados de una naturaleza pecaminosa, pero todavía estamos en un cuerpo que está sujeto y viciado al pecado, por lo tanto podemos ser tentados. No es lo mismo. Y cuando tú y yo como hermanos vemos que un hermano tiene una debilidad y es tentado hacia un problema, hacia un pecado, tenemos que unirnos y cargar con él ese peso. Y yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna dificultad, algún problema con alguna tentación. Pero si eres sabio, si tú y yo somos sabios, no nos vamos a quedar solamente con decir, hermano, ayúdeme con mi pecado. Porque la primera pregunta que yo voy a hacer es, ¿y cuál es tu pecado? Y vas a tener que confesar tu pecado o tu tentación para que puedas ser ayudado a llevar tu carga. Hay algo muy bonito que aprendí cuando estaba estudiando el diplomado en teología, y es que las oraciones tienen que ser concretas. ¿Pero sabe qué significa concreto? Orar por algo específico. Si yo voy a orar diciendo, Dios, gracias te doy por la vida de la hermana Sara, ayúdala en su pecado. Tenemos que ser concretos y tenemos que aprender a ser humildes. Humildes es que sabemos que no somos perfectos. Si tienes un hermano que te acompaña en tus debilidades, dile cuál es tu pecado y trabajen juntos. Y permítele que tu hermano te ayude a cargar tu pecado también. Y te va a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con eso? Un pecado común entre nosotros que no lo aceptamos es que gastamos más de lo que nos llega. ¿Cierto que sí? Y por eso no tenemos para ofrendar también en la iglesia, ¿sabías? Permítele a tus hermanos saber cuánto te llega, en qué lo gastas, y por qué y dónde estás pecando. Porque el cristiano está llamado a ser buen administrador. Y no solamente, si cualquiera de nosotros estaría pensando en otro pecado, hay mucha infinidad de pecados. La naturaleza del pecado es que es como un camaleón. Se oculta de las maneras más insospechadas en eso que parece ser piadoso. Ahí donde tú crees que estás bien, ahí estás pecando. Permítele que tu hermano lleve contigo esa carga. Por tanto,
El creyente que ama a sus hermanos se pondrá a su disposición para aconsejar, y el consejo tendría que ser ¿qué? Desde la Biblia, y para animar, ¿desde dónde? Desde la Biblia. Por eso es importante que todos tengamos un fundamento bíblico. No me vengas a hablar de las propuestas económicas de Chomsky. No me vengas a hablar de la característica de la psique según Freud. Las perspectivas del mundo en cuanto a aconsejar a alguien no son válidas por una razón. Las perspectivas del mundo no inician con un principio básico que es que el hombre es pecador y por eso son insuficientes. Parte de la verdad bíblica de que somos pecadores y que Dios nos ha llamado a ser el reflejo de Cristo, y vas a ver cómo Dios empieza a transformar nuestras vidas. Las perspectivas del mundo solamente sirven para dar un alivio momentáneo a aquellos que no conocen de Cristo. Pero si tú y yo conocemos de Cristo, permite que la palabra de Dios sea tu alimento, sea tu alivio, sea el agua que te vivifica. Y vas a ver cómo empiezas a caminar distinto. Ahí si utilizamos el término que se suele usar por ahí, le cambia el caminado. ¿Cierto? ¿A ustedes han visto a una persona que de un momento a otro, después de caminar cojo, se echa una crema y le cambia el caminado? Ya no siente el dolor. Y es curado. La palabra de Dios transforma la mente y cambia tu forma de vivir. Pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando tengas que animar a un hermano, hazlo con la palabra. Y ojo con esto, no es la espiritualidad, sino el orgullo lo que hace que una persona quiera arreglárselas por sí solo. ¿Escuchó? No es que, no, como yo soy tan espiritual, pues yo creo que no necesito ayuda. Orgullo. ¿Y sabe qué pasa con los orgullosos? Empiezan a subir como una palmera, dan un coco y después de que el coco está madurito para caer, cae. Y entonces va a llegar a la conclusión de que sí necesitaba ayuda. Pero ya pasó tiempo, ya hay más dolor, ya hay más consecuencias. Deja a un lado el orgullo. No te creas espiritual, no te creas muy espiritual. Por el contrario, sé humilde y reconozcamos que necesitamos la compañía de nuestros hermanos. Ahora, si quieres tener un ejemplo bíblico, bueno, vamos a 2 Corintios capítulo 7. Y en 2 Corintios capítulo 7 encontramos un principio muy bonito, versículos 5 al 7, y dice así: pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera, conflictos, y por dentro, temores. Hey, ¿estás hablando de Pablo? Sí, estoy hablando de Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Tenía conflictos externamente y tenía temores internamente. ¿Pablo temiendo? Sí, es un hombre común y corriente. Fue un hombre común y corriente. De hecho, si había alguien que debía experimentar temores, era él. Porque él ya sabía lo que hacía una espada y sabía cómo resultaban los tumultos de gente con palos y piedras. Eso duele. ¿Tú cuántas veces te has enfrentado a un grupo de personas que te quieren apedrear? Pablo sabía lo que era eso. Estaba lleno de temores. Y en medio de la circunstancia, dice versículo 6, pero Dios que consuela a los deprimidos, ¿quién es el que consuela a los deprimidos? Dios. Nos consoló con la llegada de Tito. Con la llegada de un simple hermano que no era igual a Pablo, que no tenía la profundidad teológica de Pablo, que no había subido al tercer cielo como Pablo. Tito. ¿Cuántos de ustedes han leído una carta escrita por Tito? Nadie. Tito. La llegada de un hermano consoló ¿a quién?
a Pablo. Y no solamente eso, versículo 7, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en vosotros. La iglesia de Corinto había consolado a Tito al saber que los hermanos en Corinto estaban fortalecidos en la fe. Tito va y le dice a Pablo, hermano, ¿sabes qué? Dios ha sido bueno con la iglesia en Corinto y esa iglesia está creciendo y está siendo fortalecida. Y el simple hecho del consuelo que había recibido Tito al saber que la iglesia estaba caminando, fortaleció también ¿a quién? A Pablo. Mis hermanos, tenemos que aprender que Dios usa cualquier medio de gracia para consolarte. Cualquier medio de gracia. Porque es la gracia de Dios la que nos consuela. Entonces, aprendamos a llevar las cargas los unos de los otros. Tercero, la manifestación más grande de amor. La manifestación más grande de amor no es necesariamente morir por el otro, en términos físicos, sino morir a ti mismo por causa del otro. Y lo voy a explicar. Voy a volverlo a decir. La manifestación más grande de amor no es morir físicamente por el otro, sino morir a ti mismo por el otro. Eso se traduce en perdonar. Perdonar. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Y de hecho, pues, creo que normalmente conocemos más bien el versículo 1 del capítulo 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo conocemos muy bien. Posiblemente entendemos lo que dice el versículo 10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. ¡Qué bonito! Somos renovados. Bueno, pero ¿qué es lo que es renovado? Nuestro conocimiento es lo que es renovado. Habéis sido vestidos del nuevo hombre que se renueva en verdadero conocimiento. Romanos dice que lo que tú y yo estamos experimentando como transformación es la mente, no el cuerpo. La mente. Si la mente es transformada, esa transformación es conforme al conocimiento de Cristo. Por lo tanto, va a pasar algo. Cuando uno considera que alguien es un buen maestro, lentamente todos los discípulos se van pareciendo ¿a quién? Al maestro. Empiezan a hablar como el maestro, empiezan a mover las manos como el maestro, caminan para adelante y caminan para atrás como el maestro. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que está siendo renovado en el cristiano? La mente. ¿En cuanto a qué está siendo renovada? En cuanto a Cristo. Por lo tanto, si tu mente está siendo transformada según el conocimiento verdadero de Cristo, ¿a quién nos vamos a parecer? A Cristo. Versículo 10. Ahora, consecuencia de eso que estamos recibiendo, que estamos siendo transformados. Versículo 13. Pero voy a leer desde el versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, ¿qué hemos sido nosotros? Hemos sido escogidos de Dios y por eso somos santos, o sea, separados. Y después, ¿qué dice? Y amados, no es que nos escogió para abandonarnos, sino que nos escogió y nos ama. Entonces, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Qué más soportar que actuar con paciencia hacia el hermano? ¿Qué más puede ser entendido como soportaos que llevar las cargas los unos de los otros? ¿Qué nos falta entonces? Ahora nos falta aprender a perdonar. Y por eso los ejemplos que cité al principio. Porque tú y yo podemos actuar con paciencia frente a un hermano hasta que definitivamente tú digas, se me acabó la paciencia. Tú puedes acompañar a un hermano en su debilidad y cargar con él
su carga y de un momento a otro ese hermano actuó contigo de manera brusca, fuerte y tú dijiste, hasta aquí, lo acompaño, no voy más. O por el contrario, el hermano que estaba acompañándote fue muy fuerte contigo y tú dices, no quiero que usted me siga diciendo cosas. Y cortan el acompañamiento. Bueno, ahí no se acaba la relación como cristianos. Lo que sigue después de eso es perdonarse. Las relaciones cristianas no se acaban. Las relaciones entre hermanos cristianos no terminan. Perduran en el tiempo, son duraderas, es un llamado para la eternidad. Entonces, más te vale que aprendamos a perdonar. Literalmente significa ser benigno. Y ese es un modo reflexivo. El término aquí está en modo reflexivo. Reflexivo significa aquel verbo que está pensado hacia sí mismo. O perdonarse a sí mismo. Cuando tú le das el perdón a un hermano, es como si te estuvieras perdonando a ti mismo, en pocas palabras. Ahora, como somos un cuerpo, perdonar al hermano es perdonarse a sí mismo, porque somos del mismo cuerpo. ¿Qué estás negando cuando no quieres perdonar? ¿Qué estás negando? Te estás negando la posibilidad de ser libre, de estar gozoso. Benigno es relativo a bondad, y la bondad se entiende como aquello que se da. El perdón entre cristianos es algo que tú y yo le debemos al otro. Entiéndelo como una deuda. Cristo te perdonó. Por lo tanto, tú estás en deuda con Cristo. Ahora Cristo dice, pues yo también compré perdón para tu hermano. Por lo tanto, si tu hermano hizo algo contra ti, Él tiene en el cielo un banco de recursos ilimitados de perdón para que lo perdones 70 veces 7. O sea, cada vez que ocurra algo que amerite perdón, tu llamado y mi llamado es perdonar. Ay, que el hermano es muy sensible, perdónalo. Ay, que el hermano habla muy brusco, perdónalo. No tienes remedio. No hay escapatoria para el creyente cuando no quiere perdonar. El llamado que ha recibido y la manera por la cual demostramos que vivimos dignamente, la manera más hermosa de mostrar que estamos viviendo dignamente es que nos perdonamos. Nos perdonamos. ¿Quién es el ejemplo y modelo para el perdón que damos? ¿Quién? Volvimos al texto inicial, ¿cierto? Dice allí, versículo 13, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Punto, se acabó, es normativo, con ejemplo incluido, no hay opción de negarse a este hermoso llamado. Cristo es nuestro modelo. Cristo te amó y te perdonó. Y eres salvo, y eres redimido, y estás siendo transformado por la obra del Espíritu Santo en ti. Ahora, la manera como tú y yo reflejamos que somos hijos de Dios y que andamos en la luz y que vivimos según el llamado digno es perdonar. Y no debe ser una carga. No debe ser, ¿y hasta dónde me toca perdonar? No, tú tienes que decir como la pregunta que hicimos al inicio. ¿Me estoy pareciendo a Cristo? ¿A quién más tengo que perdonar? A ver, ¿a quién más? ¿Cierto que nuestra actitud no es esa? Bueno, pero ¿a quién más tengo que perdonar? Y no solamente eso, según Mateo 18, ¿a quién más debo demostrarle que necesita perdón? Porque a veces es un pecado contra ti. Todos tenemos actitudes por corregir, todos tenemos actitudes por corregir. Pero es más fácil ser cuerpo cuando sabemos que seremos tratados con paciencia. ¿Cierto que sí?
Todos tenemos cargas y tentaciones que nos acechan, ¿o no? ¿Alguno está libre de pecado? Que tire la primera piedra. Y si todos estamos siendo acechados por algún pecado, entonces, cuando combatimos como cuerpo, será más fácil derrotar el pecado. Todos pecamos y necesitamos ser perdonados. ¿O aquí alguien no comete pecado contra su hermano? Todos. Pero es más fácil levantarnos si los hermanos son amplios en amor, y amor que restaura, corrige, exhorta y anima. Por lo tanto, cuando una iglesia actúa así, está cumpliendo la ley de Cristo. Cuando una iglesia es paciente, cuando una iglesia lleva la carga de sus hermanos, y cuando una iglesia perdona, está cumpliendo la ley de Cristo. Juan 13, versículos 31 al 35. Vamos a orar. No sé si alguno aquí de pronto tiene alguna duda acerca de si es salvo o no. Recuerde que el llamado a la salvación es para todos, aún para los que creemos que somos salvos y que posiblemente estamos siendo engañados porque creemos que ser moralmente buenos es suficiente. Pero te voy a hacer un llamado si de pronto aquí hay alguien que no ha conocido el amor de Cristo. Si aún no perdonas, no estás reflejando a Cristo y necesitas el perdón de Cristo. Si aún la característica más evidente en tu vida es la falta de paciencia, de tolerancia, la falta de humildad, posiblemente lo que estamos necesitando es salvación. Voy a orar primeramente por aquellos que consideren que necesitan ser salvos. Y después voy a orar por aquellos que, siendo salvos, necesitamos caminar por esa senda de amor al que Cristo nos llama. Señor, gracias te doy por la oportunidad que me has dado de compartir tu palabra. Pero ahora viene lo importante en nuestras vidas, y es dar fruto conforme a la palabra que hemos recibido. Señor, si de pronto en este lugar hay una persona que todavía necesita la salvación que das por medio de Cristo Jesús, te pido que le concedas el perdón de sus pecados, el arrepentimiento por cada uno de ellos, y que empiece a experimentar lo que es el andar con Cristo en medio de un cuerpo que se ama y se cuida. La salvación procede de ti. Y tú tienes todo el poder del mundo para transformar la mente y el corazón corrompido. Te lo pido, Señor. Pero también te pido por mis hermanos en esta congregación. Porque sabemos, Señor, que no estamos siendo la luz que debemos ser en medio de este mundo. Porque aún no somos el reflejo del carácter de Cristo. Y este mundo necesita ver a Cristo por medio de esos discípulos que se aman los unos a los otros. Transforma nuestra mente conforme al conocimiento verdadero que transforma nuestra mente para que podamos reflejar a Cristo en nuestra vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.